quiero hablarles de un tema que he llamado así: Dios ha planeado tu bien. Dios ha planeado tu bien. Dios no es un Dios que improvisa, sino uno que planifica, y cuando lo hace para toda la eternidad, por cierto, porque Dios es un Dios eterno y lo que Él hace lo hace para siempre. Y ha planeado nuestro bien, ha planeado tu bien. Pero antes de adentrarnos un poco en la palabra de Dios y poder encontrar en ella alguna sabiduría, encontrar en ella alguna instrucción para nuestra vida, me gustaría que tomáramos un momento para orar. ¿Les parece? Puedes inclinar tu rostro. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Sé que estás en medio de nosotros porque tu palabra así lo ha prometido y tú eres fiel. Sé que tu presencia en medio de nosotros es garantía de bendición. Tu palabra dice que donde dos o más están reunidos, tú estás allí. Por eso, querido Jesús, queremos darte gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros, a través del cual tenemos vida y vida abundante. Hoy, Señor, yo te pido que mientras hablo a esta maravillosa iglesia, tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si sienten que todavía me estoy desarrollando con la voz, es porque he tenido unos días un poco afónico. Así que de antemano pido disculpas si la voz se quiebra. Quisiera entonces compartirles el tema que he llamado Dios ha planeado tu bien. Y quiero leer una porción. Vamos a tomar una historia, pero quiero antes leer una porción de la Escritura que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y miren cómo dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí hay varias cosas que dice el apóstol Pablo. Una de ellas es que somos hechura de Dios. No somos cualquier cosa. No fuimos creados por cualquiera. Somos hechura de Dios. Somos creación de Dios. Dios nos ha hecho, y todo lo que Dios hace, según dice el capítulo 1 del libro de Génesis, es bueno. Porque cuando Dios vio la creación, dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. Es lo primero que podemos ver allí. Vemos que entonces cuando Dios te mira puede decir: lo que he creado es bueno. Somos una creación de Dios. Pero luego dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Y una de las cosas que a veces llegamos a pensar es que cuando la Biblia habla de buenas obras, solo habla de obras piadosas. Y aunque lo incluye, es decir, el hacer cosas buenas para el prójimo, para otras personas, eso lo incluye. Las buenas obras no solamente se trata de eso, sino de aquello que produce un maravilloso resultado, aquello que puede producir resultados excelentes. Cuando obramos bien, cuando hacemos las cosas bien, podemos esperar cosas excelentes en nuestra vida. Amén. Y por eso, cuando el apóstol Pablo nos enseña que fuimos creados para buenas obras, está diciendo para que te vaya bien, para que hagas las cosas de tal manera y a la manera de Dios, que tu vida sea excelente. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, porque él dice que Dios incluso dispuso ya de esas cosas. Es decir, esas cosas que nosotros llegamos a hacer, Dios nos las ha enseñado, Dios nos las enseña, Dios dispone para nosotros aquellas cosas que una vez que las ponemos en práctica, podamos ver que nuestra vida va a ir bien. Amén. Pastor, ¿y eso incluye tiempos de crisis? Claro, porque para Dios nunca hay crisis. Dios está por encima. Para Dios no hay circunstancias que escapen a su voluntad, porque la realidad es que está por encima de toda o de cualquier circunstancia que alguien pueda estar viviendo. Bien, por eso partamos de este hecho. Si Dios tiene planeado el bien para nosotros, entonces necesitamos preguntarnos: ¿cuáles son las obras que yo debo hacer? ¿Cómo debe ser mi accionar? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que ese bien de Dios esté sobre mi vida? Juan 10:10 dice que yo he venido, en la parte B dice Jesús: yo he venido para que tengan vida
Y para que la tengan, dígalo fuerte, en abundancia. La vida de Dios es una vida abundante. Y quiero tomar entonces una historia, es una historia que quizás algunos conocen ya, pero es una historia muy especial, muy particular. De hecho, la persona de la que se habla, nunca dice nada, pero Dios habla de él. Y eso es algo maravilloso, porque miren lo que dice. Eso es Éxodo 31. Dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. ¿Qué me llama la atención de esta historia? Que cuando dice que el Señor habla y dice: he escogido específicamente a Bezalel. Y eso de he escogido, hay muchas partes en la Biblia que se mencionan, pero me llama la atención esta, porque en un momento Dios dice que escogió a Isaías para que fuera profeta, para que le hablara a las naciones, pero escoge a este hombre y lo que dice es: lo he escogido porque es un buen artesano. Era una persona que simplemente trabajaba con las manos. Y me llama también la atención que dice que no solamente lo ha escogido, sino que ha puesto su Espíritu Santo, ha puesto al Espíritu de Dios sobre él para que lo que haga con sus manos, que era algo tan sencillo o algo tan humano, tan fuera quizá de lo que algunas personas pudieran estimar como espiritual, como era trabajar con el oro y con la plata y trabajar con las manos. Tenía destrezas para eso, pero dice: lo he escogido, y por eso sabe lo que sabe, por eso él puede hacer lo que hace, porque yo lo he escogido. Ahora, si a nosotros nos va a ir bien, entonces necesitamos preguntarnos: ¿qué debo hacer? Yo quiero mencionar algunas cosas rápidamente. Y mira lo primero: 1, dedícate a aquello para lo cual Dios te ha escogido. Dedícate a aquello para lo cual Dios te ha escogido. Dice: he escogido a Bezalel. Pero también dice la Biblia que Él te escogió. Él dice que nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, fuimos llamados a ser pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido de Dios. Somos una nación santa. Tú y yo somos personas que han sido escogidas por Dios. Y la Biblia dice que hemos sido escogidos en el amado. En Cristo Jesús, tú y yo hemos sido escogidos para buenas obras. Ahora, no pensemos solamente que Dios nos ha escogido para darnos un lugar en el cielo. No solamente nos ha escogido para que seamos sus hijos. Dios nos ha escogido para que nosotros podamos hacer ciertas cosas, ciertas obras. Y por eso, cuán importante es que si nosotros queremos disfrutar de la vida abundante del Señor y hacer aquellas cosas que Dios tiene planeado para nosotros, ¿sabes qué necesitamos hacer? Hacer aquello para lo cual Dios nos escogió. Y por cierto, Dios no escoge a todos para lo mismo, porque Dios no a todos les da las mismas habilidades ni las mismas capacidades. Pero a todo el que escoge, no importa si es para ser un profeta, no importa si es para ser un evangelista o un pastor, o no importa si es para ser un artesano, no importa si es para ser un mecánico, no importa si es para ser una ama de casa. Pastor, y una ama de casa escogida por Dios. Pregúntele a la mamá de Moisés, que tuvo aquel pequeño bebé en sus brazos y ese estaba en peligro de muerte, y ella lo entregó a un río, lo puso allí en una canasta como esa y lo dejó ir en el río. Luego la hermana del faraón lo toma y lo lleva a la orilla, y luego le dicen, la hermana de Moisés, Miriam, le dice: si quiere le busco a alguien que se lo cuide. Y a la mamá de Moisés
Le pagaban por cuidar a su propio hijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios escoge algo para alguien, para algo, no importa lo que sea, el bien de Dios está sobre la vida de la persona. Amén. Así que en ese particular, lo primero que necesitamos preguntarnos es, ¿para qué Dios me ha escogido? Quizás Dios te ha escogido para ser escritor, quizás Dios te ha escogido para ser escultor, quizás Dios te ha escogido para ser empresario, quizás Dios te ha escogido para hacer cualquier labor, para trabajar en una floristería. No sé para qué Dios te escogió, pero si Dios te escogió, yo quiero sugerirte entonces algunas cosas. Una de las cosas que quiero sugerirte es: evita hacer cosas por necesidad. Hay personas que anhelan hacer algo en alguna área, pero luego que no logran enrumbarse por allí, aceptan cualquier cosa y usamos una frase, algo muy nuestro. Quizás algunos lo han escuchado: agarrando aunque sea fallo. ¿Sabes que ni es bíblico, ni Dios lo recomienda? Dios no te pide que tú hagas cosas agarrando aunque sea fallo. No, porque tu vida carecerá de propósito, caes en despropósito, caes en esa carencia de sentido y de significado cuando hacemos las cosas solo por necesidad, pero cuando lo hacemos de acuerdo al propósito que Dios ha tenido. Por cierto, el Salmo 139 dice que antes de que tú fueras formado, aún en el vientre de tu mamá, antes siquiera de que algunos de tus huesos fueran formados, algunas de tus células fueran formadas, ya tú vivías en un lugar. Por eso es que la Biblia dice que tú eres eterno, porque ya tú vivías en la mente de Dios. Dice el Salmo 139. Tú no careces de significado. Si tienes un anhelo, si tienes un sueño, es porque Dios ha plantado eso en ti. Llévalo adelante, no importa lo que sea. Dios, el que pone en ti el deseo, te dará lo que necesitas para llevarlo adelante. Por cierto, ante cualquier situación, porque es otra recomendación que quiero hacerte, y es: trabaja u obra por diseño, no por crisis. Como hijos de Dios necesitamos aprender que actuamos por diseño, no por crisis. Si yo soy lo que soy y hago lo que hago, es porque Dios me diseñó para hacerlo, no porque la crisis me está empujando a hacer eso. Hay muchas personas que hoy día, en medio de las circunstancias que viven, están abandonando sus propósitos, están abandonando sus ideas, están abandonando sus sueños para ir detrás de aquello que ellos estiman debe suceder, que es una crisis. Pero no, Dios no desea que tú funciones de esa manera, porque Dios, antes de fundar este mundo, ya había planeado algo para ti, y por eso es que necesitas alinear lo que tú eres a los propósitos de Dios. Amén. Mira lo otro, aparte de dedicarnos a aquello que Dios nos ha escogido. Por cierto, yo te pregunto, ¿para qué sientes que Dios te escogió? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Yo a veces le sugiero a las personas que vienen conmigo a consejería o aún a la iglesia, les sugiero: haga una lista. Hay 3 cosas que podemos hacer en una lista que redundan en bienestar, redundan en éxito, redundan en prosperidad para nosotros. La primera lista es: haga una lista de toda la gente que usted conoce. Haga una lista de toda la gente que conoce. También les digo, haga una lista de todas las capacidades que tiene. Porque si tienes una capacidad, hay un salmo que dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Donde hay una capacidad, es porque hay una necesidad que esa capacidad puede suplir. Cuando usted piensa en las personas que puedan tener éxito en ciertas áreas, piense en lo siguiente: ellos descubrieron que hay una necesidad que ellos pueden suplir según las capacidades que ellos tienen. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una lista de las capacidades
que Dios nos ha dado. La tercera lista no es de lo que estoy hablando hoy, pero para no dejarlo con dos de las tres que les dije, ¿verdad? La otra lista son los recursos. ¿Con qué recursos cuento? Usted hace esas tres listas y eso lo prepara. Eso lo prepara para ir adelante. Ese es tema de otro mensaje, pero les dejo eso allí, ¿verdad? Mira lo segundo. Lo segundo, si queremos disfrutar de ese bien de Dios, queremos que nos vaya bien, lo segundo, sigue la dirección del Espíritu Santo. Sigue la dirección del Espíritu Santo. Ese hombre iba a fabricar cosas de oro y de plata, pero la capacidad y la habilidad para trabajar con el oro no era suficiente, porque para trabajar con Dios se necesita ser de Dios. Y es por eso que dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Y yo tengo una buena y maravillosa noticia que yo sé que la mayoría de los que está acá sabe. Pero quiero preguntar antes, ¿cuántos se reconocen hijos de Dios por medio de creer en Cristo Jesús? Levánteme la mano para ver. ¿Sabes qué? El Espíritu del Señor está sobre ti. Ahora, el punto que yo a veces me pregunto es este: ¿por qué si el Espíritu Santo está con nosotros, no siempre consultamos con Él? Una de las cosas que dice la Escritura es que Jesús dijo antes de irse, dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Él estará con ustedes y estará en ustedes. Y esa conveniencia es porque el Espíritu Santo no tiene las limitaciones físicas que tenía Jesús cuando estaba aquí en cuerpo humano. Él estará con ustedes y estará en ustedes. Dice, les dejaré, y hay una traducción, la traducción nuestra dice, les dejaré al Consolador. Pero es una palabra que, aunque la incluye en la traducción, no es la que mejor define lo que significa el Espíritu Santo. Lo que más define al Espíritu Santo es guía, compañero. Les dejo a un compañero que les guiará. Esto que está diciendo Jesús. Está diciendo, Él es alguien que donde quiera ustedes vayan, Él estará con ustedes. Pero por cierto, si Él va con nosotros y Él es todo conocimiento, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, es la esencia misma de Dios. Si Él es Dios mismo, entonces imagínate, nosotros ¿dónde vamos? Vamos con la persona que más conocimiento tiene. Por cierto, es todo conocedor, porque así dice la Escritura. ¿Será que Dios sabe de la vida matrimonial? Claro, Él no nos formó. ¿Cuántos hombres aquí? Pues Dios te formó una esposa. Y los que todavía no están casados, también te la formó, solo que todavía no la tienes. Él sabe de matrimonio, Él sabe de la vida matrimonial, Él sabe de la vida económica. Dios sabe de cada detalle de la vida, porque quien crea la vida, según lo que leímos en la carta a los Efesios, quien crea tu vida es Dios. Él sabe de cada detalle, Él sabe cómo funciona cada cosa. Ahora, si nosotros estamos junto a alguien que camina con nosotros y que conoce todas las cosas, sabes que es sabio constantemente estar en comunión. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Es decir, no hay nada más importante para un hijo de Dios que tener una estrecha comunión y relación con el Espíritu Santo. De las personas de la Biblia que me encanta cómo tenía una relación con el Espíritu Santo está el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos encontramos que el apóstol Pablo entendía, y aún otros discípulos que estaban con él entendían la importancia que representaba que el Espíritu Santo estuviera con ellos. Por eso en cada decisión que iban a tomar, ellos decían, y convino al Espíritu Santo y a nosotros que Pablo y Silas fueran a tal lugar. Lo hemos leído, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, no, pero eso es medio fanático.
Pero no es así. ¿Sabes qué es importante? Vas a hacer un negocio, vas a comenzar una empresa. A la primera persona que debes preguntarle es al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce. Él sabe si ese es el camino que debes tomar o no, y Él te guiará. Por cierto, Él te recordará todas las cosas que el Señor antes ha dicho y te guiará a toda verdad, porque para eso nos fue entregado. Si alguien va a casarse, ¿sabes a quién deberías preguntarle primero? Antes de preguntarle a la chica o al chico, pregúntale al Espíritu Santo. Claro. Y Él te dirá, sí, con ella es, dale, que yo te voy a respaldar. O te va a decir, ni loco, por ahí no te metas, porque esa no es la que tengo para ti. Poder dejar o dejarnos dirigir por el Espíritu Santo es fundamental para que a nosotros nos vaya bien, tener comunión. Y Él nos guía en todo momento, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde no sabemos qué decisión tomar, allí Él nos guiará. ¿Sabes que el Espíritu nos guía aún para orar? Aún cuando ni siquiera, hay momentos en los que uno no sabe ni siquiera qué es lo que va a orar. Momentos como cuáles. Yo me imagino a Abraham, cuando Dios le dijo, lo vimos ahorita ahí en la pantalla, ¿no? Y Dios le dice, dame a tu hijo. Cuando Dios quiere ser específico con alguien, como para que no haya margen de error, le da todas las características como lo hizo con este hombre Bezalel. Y le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a tu Isaac, a quien amas. No se te ocurra llevar a Ismael. Así que te especifico bien a quién es que vas a llevar. Ahora, yo me imagino a Abraham yendo a ese monte a sacrificar a su hijo. Y allí hay una porción en el 22 que dice que Abraham le dice a sus siervos, quédense aquí, mi hijo y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Adoraremos. ¿Qué padre puede orar con libertad cuando ve que su hijo está a punto de morir? Él sabía a lo que iba, porque si no, no hubiese emprendido el viaje. Él sabía a lo que iba y aún así dijo, iremos y adoraremos. Y en esos momentos uno se imagina que adoración es cantar canciones lentas y que entonces iba Abraham cantando, Dios es fiel. Pero los que han pasado por momentos difíciles saben que hay momentos en los que adoramos que ni las palabras nos salen de la garganta. Se nos hace un nudo en la garganta. No digo cantar, ni hablar podemos. Hay momentos en los que tú y yo quizás hemos atravesado situaciones en las que ni siquiera sabemos cómo orar. Pero es allí donde el Espíritu Santo, dice la Escritura, intercede por nosotros, porque Él interpreta lo que nosotros queremos decir y con el Padre va en oración. Tan importante es que nosotros podamos seguir la dirección del Espíritu. Mira lo siguiente, ocúpate en aquello que Dios te da. 3 cosas: sabiduría, capacidad y destreza. Ocúpate de hacer aquello en lo que Dios te da sabiduría. Mira, dice, le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza. No pierda eso de vista porque al final quiero mencionar algo diferente en esto. Fíjense, dice que Dios le da a él, primero lo escoge, segundo le pone su espíritu, lo tercero que hace es que le da gran sabiduría, capacidad y destreza. Lo mismo hace contigo y conmigo. Dios te escoge, pone su Espíritu Santo en ti y te da sabiduría, capacidad y destreza para que puedas hacer aquellas cosas que de antemano Él ha planificado para que te vaya bien. En el nombre del Señor. Sabiduría. Si nosotros, yo a veces digo esto, si nosotros vamos a aprender de alguien,
para hacer algo necesitamos aprender de los que saben, ¿cierto? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Hay que aprender del que sabe. Por ejemplo, si alguien me quiere dar consejos económicos, entonces yo tengo que aprender o tengo que primeramente preguntarme cómo le va a él económicamente. Porque si a él no le va bien económicamente, entonces ¿qué consejo va a darme? Pero he encontrado a alguien que tiene todo conocimiento y sabiduría, y es Dios. Y Él nos enseña cómo nosotros podemos hacer para esforzarnos en aquello que Él mismo nos da. Él nos da la sabiduría y nos dice cómo usarla. Por ejemplo, estamos en tiempo de primicias. El Señor se estableció las primicias. Él mismo dijo, cuando entren a la tierra, lo primero que ustedes cosechen, sepárenlo. Son primicias. Y eso es estatuto perpetuo. Es decir, eso no deja de hacerse. No deja de hacerse. Hay personas que piensan, no, eso era antes. No, ni Dios deja de hacerlo. Porque el mismo Dios dio primicias. ¿Sabíamos eso? En su inmensa sabiduría, Dios nunca nos pide hacer algo que Él no está dispuesto a hacer. Y en diferentes momentos podemos encontrar en la Escritura que Dios dio primicias. Por ejemplo, dio a su Hijo, su primogénito. Dice la Escritura, lo dio en sacrificio. ¿Por qué? Porque la ley decía, la misma que Él estableció, que el primogénito debía ser para Dios. Que el primogénito debía ser entregado, y por eso Él entregó a su propio Hijo, porque es un Dios sabio. Ahora, fíjense que yo he encontrado que cuando Dios nos insta a hacer este tipo de cosas, como da y se os dará y todo este tipo de cosas, es porque Él conoce que hay una serie de principios y de leyes que funcionan de tal manera para que a nosotros nos vaya bien. Y yo creo que un área en la que nosotros anhelamos que nos vaya bien en ese tiempo es en el área económica, ¿sí o no? El apóstol, en el libro de Proverbios, Salomón decía que la sabiduría, quizás lo ha leído, la sabiduría con dinero es mejor. La sabiduría con dinero es mejor. Alguna persona dice, y eso no es muy material. No sé, la Biblia lo dice. Y yo creo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, hasta ahí creo. Yo creo todo eso que está allí, ¿verdad? Y en el medio, por allá está Proverbios y dice, la sabiduría con dinero es mejor, porque el dinero no es algo malo, es algo bueno. Cuando pongo mi corazón en el dinero y amo el dinero, allí está lo malo, porque la Biblia no me dice que yo deba amar el dinero. Yo debo amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, y a la gente, es decir, a mi prójimo como a mí, porque yo soy persona, Él es persona y Dios es persona. Las cosas no se aman, las cosas se usan. El carro no es para amarse, sino para usarse. Ahora, una de las cosas que entonces encontramos es que la riqueza o el dinero, los recursos, simple y llanamente son un vehículo para alcanzar aquellas cosas que son el bien más elevado de Dios para nosotros, y por eso nosotros podemos optar a ello, y Dios nos enseña cómo hacerlo. Yo he encontrado esto en la Escritura, bien interesante, que cuál es la forma que Dios usa para hacer crecer sus recursos. Y lo encontramos en Génesis capítulo 1. Dios funciona por diseño. Y por cierto, le ha dado forma a las cosas. Sabe que con el pecado las cosas se deformaron, pero nosotros necesitamos volver a la forma, de eso se trata. Y mira, he encontrado algo en la Escritura que puede ayudarnos para que aún económicamente nos vaya bien. Y es como Dios hace las cosas. Dios hace las cosas de esta manera. Dios crea sistemas. Génesis capítulo 1, crea sistemas. Y los sistemas tienen una manera muy particular de ser lo que Dios hace. Y esto nos va a ayudar a entender por qué ciertas cosas no funcionan con nosotros, seres humanos. ¿Por qué algunas personas hoy día sienten el sueldo
no me alcanza. ¿Lo ha oído alguna vez? ¿Alguna vez alguien lo ha dicho? Por ejemplo, el sueldo no me alcanza o mis ingresos no me alcanzan. He encontrado, escuchando esa frase, yo una vez orando, estos días orando, meses atrás, orando, le decía, Señor, decir el dinero no alcanza, eso lo dice cualquiera, pero ¿cómo hago para que alcance? Ahí está la pregunta clave. Pensar que un sueldo no alcanza, cualquiera lo sabe, pero donde quiera hay un problema, hay una solución del mismo tamaño. Bien. Y orando y buscando, encontré esto. Por ejemplo, alguna falla que tenemos en nuestra manera de ver la economía. Encontré eso. Los sistemas de Dios son progresivos y son reproductivos. Capítulo 1 de Génesis. Y esto es muy interesante para que nosotros podamos crecer económicamente y ver el bien de Dios en esa área. Lo primero que dije es que era progresivo, ¿sí? Los sistemas de Dios son progresivos. No es que 1 más 1 más 1 más 1. El que conoce de progresiones matemáticas sabe de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, dice que creó la hierba y plantó semilla en ella. Lo ha leído, ¿verdad? Y cuando creó los árboles que dan fruto, dijo, en el fruto habrá semilla. Bien, así que, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una semilla o un fruto de mango, ¿qué hay dentro del fruto de mango? Una semilla. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que tú disfrutes del mango, porque Él dice, coman de todo lo que hay. Bien, así que del mango hay que comer, ¿sí? Pero una vez que nos comemos el mango, ¿qué nos queda? Pero ahí es donde nosotros somos un poco raros. Porque la gente se come el mango y bota. Pero cuando leemos la Biblia, lo que dice es que la vida está en la semilla. Ahora, ¿qué pasa si esa persona, en lugar de botar la semilla, la planta, la siembra? Y nace un árbol de mango. ¿Cuántos mangos cree que da en una cosecha un árbol de mango? ¿Cuántos frutos cree que dan? Ya yo le hice la cuenta por usted. Son más o menos entre 500 y 600 mangos que produce un mango o una semilla de mango. Bien, que usted disfruta y se come. Y producen cada cosecha unos 500 o 600 mangos. Digamos que sean 500. Bien. Ahora 500 se comieron su mango. Pero volvieron a sembrar la semilla. No hay 1000 mangos ahora. ¿Sabes cuántos hay? 25,000 mangos. Y cuando 25,000 se comen los mangos, ya no hay 50,000, no. ¿Ya hizo la cuenta? ¿Sabe por qué? Porque los sistemas de Dios no suman, son progresivos, son progresiones. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, el dinero que recibimos de un sueldo fijo no alcanza, porque es lineal, no es progresivo. Tú trabajas una quincena y cobras. Y trabajas otra quincena y ¿cuánto cobras? Lo mismo. Pero no funciona así con Dios. Por otro lado, los sistemas de Dios no solamente son progresivos, sino que también dije que son reproductivos. La diferencia con los sistemas económicos del mundo es que son productivos. Y hemos escuchado esa palabra que dice, necesitamos ser gente productiva. Con Dios no es así. Porque con Dios la reproducción es la clave.
Y cada semilla debe reproducirse, dice Génesis, conforme a su naturaleza. Si yo tengo un billete de 100, él debe producir más billetes de 100. Porque si esa es una semilla, tiene que reproducirse de acuerdo a su género, ¿sí o no? ¿Ya lo estamos mirando? El problema es que nos comemos el dinero antes de que se reproduzca, porque nos han enseñado que nosotros necesitamos ser productivos. Así que nosotros vamos, nos pagan, nos comemos el dinero, volvemos a trabajar otra semana, nos vuelven a pagar, nos comemos el dinero, volvemos a trabajar y así lo hacemos por 30 años hasta que nos jubilan. Que por cierto, ¿sabe cuánto duraba la jubilación en el tiempo bíblico para el pueblo de Israel? ¿Cuánto era lo máximo que una persona debería trabajar para otro? ¿Alguien lo ha leído por allí? ¿Sabe cuánto? Le doy el dato. 6 años solamente. Y el 7º debía quedar libre. 6 años era para generar suficiente recurso para comenzar su propio negocio. ¿Se ha dado cuenta que Jesús, por ejemplo, decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Lo leímos? ¿Por qué no dijo, yo trabajo para mi Padre, soy el asalariado de mi Padre? No, él dijo, no, yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de Dios? Los negocios que reproducen. Los negocios de producir más semillas, los negocios de que se produzcan más personas, que se pueda generar más paz, más alegría, más gozo. En ese negocio él estaba, pero era un negocio reproductivo. Jesús lo entendía bien, por eso comenzó con 12 personas. Y mire aquí cuántos hay hoy, y en el mundo cuántos hay que siguen a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que los negocios de Dios son reproductivos y no solamente productivos. Y en este caso, cuando hablamos de que sea reproductivo, yo a veces juego con esto. Me gusta a veces bromear con algunas cosas para entenderlas mejor. Pero se ha dado cuenta que Dios trabajó el día 1, trabajó el día 2, trabajó el día 3, el 4, el 5, el 6. El 7º descansó y el 8 no fue a trabajar. ¿Sí? ¿O encontramos un día 8 en la Biblia? No hay día 8. ¿Por qué? Porque él se esforzó en hacer un buen sistema que le funcionara. Así que él creó a los seres humanos y ciertamente, dice, agarró tierra, lo puso, creó barro, sopló sobre él y creó un ser humano maravilloso. Sacó una costilla y saca una mujer y dijo, ya, no encontramos en la Biblia a Dios haciendo un segundo hombre. ¿Por qué? Porque plantó en ellos algo muy interesante, un sistema que se reproduce. Un sistema que se reproduce. Por eso es que nuestra economía, la economía familiar, la economía de trabajo, la economía aún de empresas, debe ser no una economía productiva, sino reproductiva. Eclesiastés dice, pon tu pan sobre las aguas y regresará a ti con ganancia. Sí dice, ponlo en 7 personas. No, dice, mejor en 8. ¿Sabes qué es eso? Un sistema. En este tiempo de crisis, cuán importante es que como hijos de Dios, nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y ver que hay cosas que Dios hace de una manera diferente y que aún en medio de esta situación difícil que algunos puedan tener, salgan crecidos, salgan avanzando, creyendo en el Señor, creyendo que Dios le da no solamente la capacidad para hacerlo, sino la sabiduría para llevarlo adelante. Amén. Otro que vemos en los sistemas de Dios, ese no lo explico, pero que son binarios. También lo encontramos en Génesis. Eso es para los matemáticos. Los sistemas de Dios son sencillos, ¿saben? No son complicados. No son 10,000 pasos para llegar a tal cosa. No, sí, no. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Hay algo más simple que eso? ¿Hay algún otro lugar donde hemos visto eso tan sencillo? ¿Sabe dónde? En su teléfono, en su computadora. Su computadora son ceros y unos.
no hay más. Ahí no hay 3, ni hay 5, ni hay 8. Ahí son ceros y unos. Son programas que son binarios. Lo de Dios también es sencillo. Los programas de Dios funcionan porque son bastante sencillos. Cuando Jesús iba a enviar a la gente, ¿de cuánto en cuánto los enviaba? ¿Cuántos enviaba? 2. Y los enviaba de 2 en 2. ¿Por qué no de 3? ¿Por qué no de 4? ¿Por qué no lo enviaba solo? Porque en el cielo hay un sistema que se reproduce aquí, y quien logra entender ese secreto logra avanzar en muchas áreas de la vida, ¿sabe? Yo sé que hay personas que están comprendiendo lo que el Espíritu está hablando esta noche, algunos de ustedes de una manera muy puntual y práctica, porque el Señor quiere levantarnos. Hay personas que han logrado entender esto, y Dios es fiel a sus principios, ¿sabe? Él los hace cumplir. Cualquiera que tenga un flash drive o lo que llamamos pendrive, usted sabe que eso viene progresivo. Vienen de 2, vienen de 4, vienen de 8. ¿Por qué no vienen de 7? Vienen de 16. ¿Ya lo notó? De 32. Porque hay alguien que entendió que lo que funciona según el diseño de Dios son los sistemas progresivos. Por eso es que el sistema de cobrar una quincena no funciona en ninguna parte, ni en Venezuela ni en Alemania, que es la economía más estable en este momento. Funcionan los sueldos. Los sueldos están diseñados para que las personas siempre estén por debajo de sus necesidades. Así están diseñados y no son progresivos. Por eso en este punto yo le animo a los empresarios que están acá. Señor nos ha hablado en relación a esto y nos ha dicho, ese es el tiempo en el que los empresarios no deben pagar sueldos mínimos, deben pagar en la abundancia que Dios les dé. Y en la medida en que lo hacen de esa manera, Dios les prosperará aún más, más y más. Porque eso es alinearse al propósito de Dios y al diseño de Dios. Dice que también le dio capacidad y destreza, ¿no? Y bueno, voy a cerrar acá porque sé que ya estamos sobre el tiempo, pero fíjense, le dio capacidades y destrezas. Dice la Escritura que el Señor estaba hablando y les propuso una parábola. Les dijo, un hombre se tenía que ir, un hombre con dinero se tenía que ir, así que llamó a algunas personas y les dijo, les voy a entregar a unos 5 talentos para que hagan y trabajen con ellos. A otro les dio 2 y a otro le dio 1. Pero lo que me llama la atención, una de las cosas que me llama la atención allí es que dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Bien, así que Dios ha puesto en ti capacidades. No solamente es que te ha escogido, no solamente ha puesto su Espíritu Santo, sino que ha puesto en ti capacidades. Y esas capacidades Dios se las ha entregado para luego darte algo que se llaman talentos. Y he aprendido esto, queridos. Miren la diferencia. Una cosa son los dones espirituales, los cuales son para servir. Dígalo conmigo. Los dones son para servir, pero las capacidades son para producir. ¿Vio la diferencia? Cuando Dios te da un talento, algunas personas piensan en talento, en una habilidad, pero no es así. Alguien dice, no, él tiene mucho talento para la música. No, esa es una habilidad. Esa es una habilidad. Pero ¿qué es un talento? Es un bien que se te entrega. De hecho, talento era dinero, eran monedas. Es un bien que se te entrega. Y con ese bien que se te entrega, ¿qué es lo que dice la Biblia que debes hacer? Ponerlo a producir. Yo te animo a que pongas con esfuerzo, pongas a producir tus capacidades. Pero que sobre todas las cosas pongas a producir tus talentos. Un hombre, el último hombre dijo, tuve miedo y lo escondí. Porque tú cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Y algunas personas pesimistas dicen, este sí es sinvergüenza.
recoge donde no esparció y cosecha donde no sembró. No, este es un inversionista. Ese es un hombre que pone su dinero a la disposición de otros. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Pone sus recursos a la disposición tuya. Por eso te dio familia, por eso te dio hijos, por eso es que te ha dado los recursos económicos que tienen. Te los da, ¿por qué? Porque Él sabe que en tus manos pueden comenzar a producir, y Dios desea eso para ti. No, ahora, hay una cosa que puede limitarte en eso, que puede limitarnos en eso. ¿Sabes qué es? El miedo. Hay personas que su abuelita o su bisabuela le dio a su abuelita unos zarcillos de oro y lo tienen guardado por allá en el escaparate. Y dice, no, ni me los pongo porque tengo ¿a qué? Ahora, ¿qué diferencia hay en tener esos zarcillos en un escaparate, en esa bolsita metido por allá? Porque lo que pasa es que esos zarcillos tienen un valor. ¿Quién dijo que un zarcillo tiene emociones como para que yo me conecte emocionalmente con ellos? Eso no es algo emocional, es un talento que Dios te ha dado. Dios usó a tu abuelita para dejarte eso, para que tú puedas en este tiempo ponerlo a producir y que eso pueda sacarte adelante. Amén. No es tiempo para tener miedo. Es tiempo para sembrar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo que nos enseña es esto. Dice, cualquiera que mira el tiempo no siembra, y el que mira cómo es que está la lluvia, las tormentas, dice, no cosecha. El miedo nos limita y mucho venezolano está atemorizado en este tiempo. Pero yo vengo en el nombre del Señor a decirte, deshazte del temor, deshazte del miedo, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para ir adelante. Para ir adelante. Amén. Cierra con eso y si quieres se pone de pie.